Hay un texto muy significativo, como muchos textos del Evangelio de Juan. El texto que leímos hoy al comienzo, y ustedes, si le prestaron atención, descubren a Jesús confirmando que para él las personas que hacen elaboraciones conceptuales, ¿ya? Es decir, están diciendo que creen en la Biblia y conocen la Biblia y enseñan las cosas de la Biblia, son maestros de la Biblia, pero que carecen de verdaderas experiencias con Dios. Es decir, que no han vivido auténticas experiencias con Dios, no han tenido alguna experiencia con Dios. Para Jesús, esas personas no conocen la Biblia. ¿Ya? Qué escandaloso eso, ¿no? No conocen la Biblia, no conocen la Biblia. Saben del texto, tienen información sobre el texto, pero no conocen el texto. Porque conocer es vivir. ¿Me oyeron? Conocer es vivir, según la mentalidad judía. Conocer no es tener información. Conocer es experimentar. ¿Recuerdan ustedes esa frase del Evangelio de Mateo? Que yo me aprendí porque para mí fue muy escandaloso. Cuando dice Mateo en el capítulo 1, en el versículo 18 y luego el versículo 25, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, voy a leerlo como lo leeríamos hoy. Estando comprometida María su madre con José, el estar desposada se está refiriendo a un compromiso de matrimonio, pero el matrimonio todavía no se ha realizado en los términos actuales nuestros, ¿ya? Les dice, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, esa es la idea del texto, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Muy bien. Hasta allí, en mi visión de católico, pues yo era un muy buen católico, hermanos míos. Yo era muy buen católico. Era un convencido de mi religión. Y si podía yo ir a misa 2 o 3 veces por semana, yo iba a misa. Eso para mí era importante. Yo era un buen católico, ¿ya? Y era un muchacho en esa época de 14 años y de 15 años llegué al Evangelio. De modo que mi formación católica, mi mamá pues era una católica cerrada y pues, se imaginan la influencia de una mamá en aquel entonces. Una mamá así era una cosa brava, celosa, y yo le jugué porque me encantaba el aspecto religioso. Yo admiraba mucho a personajes que desde muy temprano aprendí a leer, a escucharlos.
y eso me hizo muy religioso, pero yo era una bestia. Es decir, era un hombre difícil, conflictivo, un hombre de mal carácter, pero era un buen católico, era un buen católico. Como hoy los tenemos evangélicos, ¿no? Son impotables, nadie se puede relacionar con ellos. Qué difícil es para relacionarse con ellos, pero son buenos evangélicos, muy buenos evangélicos. Es decir, muy comprometidos con su religión, pero como decía una viejita en Cali, en su actitud sincera, la gente la iba a visitar, era una campesina, y la iba a visitar y ella conociendo a las personas, y ella les decía, a usted el evangelio no le ha pasado rozando siquiera. Es decir, usted de cristiano usted no tiene nada, conviértase. Y era su manera sincera de tratar a la gente que conocía y los conocía desubicados. Hermanos, yo era un excelente católico, un mal cristiano, muy mal cristiano. Y por eso a mí no me escandaliza hoy tener en mi iglesia excelentes personas de valor religioso en la iglesia, pero muy malos cristianos, muy malos cristianos. Y estoy esperando a muchos, hace aproximadamente unos 25 años, que se conviertan. Y no se me convierten. Es que ese es el punto, no se me convierten, aunque son fieles a la iglesia. Y yo aprecio su fidelidad, pero disfrutaría más verlos metidos seriamente en su compromiso espiritual. Y quiero que entiendan, los amo entrañablemente y no quiero que ninguno se me vaya. Los quiero tener aquí, aunque sea para que se me duerman en el culto, pero los quiero tener aquí. Y porque tengo confianza en que algún día, la gente me va a reaccionar. Y yo siempre les digo a los pastores, el ministerio pastoral es un trabajo de paciencia y de amor. Y uno en ese espíritu soporta, sobrelleva hasta donde moralmente es válido, ¿no? Hasta donde moralmente se puede aceptar. Y uno espera, aunque insiste, espera y confía que algún día, porque el texto dice que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas, y no se refiere solo al alma de cada quien, sino a la condición espiritual de la gente. En esa condición de católico yo aceptaba muy bien que María haya quedado en embarazo por el Espíritu Santo, pero el versículo 25, eso para mí fue un escándalo. Hermano, qué cosa tan difícil. Pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ustedes me decían, mis hermanitos de la iglesia, mis hermanos evangélicos, me decían, ¿sí ve usted que María después tuvo intimidad con José? Y decía yo, no sean atrevidos. ¿Cómo se les ocurre decir una cosa de eso? No lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. Y no la conoció. Y entonces me explicaban el sentido de la palabra conocer. Conocer es tener una relación íntima. Porque nadie conoce a otro hasta que no se relaciona con el otro. Porque conocer no es tener información, conocer es vivir. Conocer es vivir. Ese texto que descubrí su sentido cruel para mí,
ofensivo, y que tuve que comenzar a entender que la Biblia no tenía que decir lo que a mí me gustaba o lo que yo creía, sino que la Biblia tenía total independencia de mis sentimientos, y aprendí a acomodar mis sentimientos a las razones del texto. Descubrí en esa forma el sentido de conocer. Aplicado a cualquier cosa en la vida, conocer es vivir algo. Nadie conoce hasta que no experimenta, hasta que no practica, hasta que no alcanza, digamos, el nivel vivencial de la situación. De modo que conocer a Dios es vivir experiencias con Dios. ¿Sí? Conocer el Evangelio es vivir experiencias con el Evangelio. Las razones de la buena noticia, la extraordinaria noticia que se nos da en Cristo Jesús, se vuelve objetiva y real en nosotros porque vivimos cosas que hace que nosotros entendamos que el Evangelio ha llegado a mi vida. Aleluya. Que el Evangelio es real, que el Evangelio no es una historia, que el Evangelio no es un cuento. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. ¿Y qué es lo que hemos vivido? Y yo espero que usted tenga mucho que decir de lo que ha vivido, porque si no ha pasado eso, está usted en un territorio de la vida cristiana donde usted se está comportando como, en la última ocasión que hablamos de esto, lo dije, se está comportando como una persona ingenua, ¿ya? Crédula. ¿Usted sabe qué quiere decir crédulo? Crédulo es el que cree todo. Crédulo es el que cree cualquier cosa. Eso es un crédulo. Es distinto un crédulo de un creyente, ¿no es cierto? Y nos comportamos como crédulos. Cuando yo le pregunto a usted, ¿usted cree que lo que dice la Biblia es verdad? Y usted me dice, sí, hermano, lo que dice la Biblia es verdad. Yo podría decir, oiga, usted es un gran creyente. Pero si usted no tiene una experiencia que le haya confirmado eso en la vida suya, usted no es creyente, usted es crédulo. Simplemente está diciendo lo que otros dicen. Simplemente está confesando algo que le han dicho que es así. Y no porque a mí me lo digan, las cosas son así. Yo tengo que confirmarlo. Y ese nivel de confirmación se llama vida, se llama experiencia. En el texto bíblico, en la mentalidad judía, se llama conocimiento. Conocimiento. ¿Ya? Los maestros de construcción, hablando de algunos ingenieros civiles, dicen, ellos tienen mucha información, pero ellos no conocen. ¿Ya? Y a veces tienen razón, ¿ya? Porque no les han dado oportunidad en su formación profesional a que se metan en el territorio de la acción. El maestro de construcción que sabe leer planos tiene conocimiento de ingeniería que la información del ingeniero no tiene, ¿ya? Cuando usted va a pedir trabajo, a usted le preguntan por el conocimiento que usted tiene. ¿Y cómo se lo dicen? ¿Y qué experiencia laboral tiene usted? ¿Ya? Le están pidiendo conocimiento, no información. ¿Estoy hablando claro, hermanos míos? Es conocer el Evangelio, conocer a Jesucristo, conocer a Dios. Hermanos míos, conocer la iglesia es una cosa
de vivencia. Cuando a mí alguien de la iglesia y bautizado me dice, pastor, a mí lo de ustedes en la iglesia me ha tramado. Yo le digo, vea, qué interesante. A mí me entusiasma y me llena de gozo que nosotros lo hayamos tramado a usted, pero que todavía no tenga usted experiencias con nosotros, porque no nos ha conocido, pues hasta ahora no se identifica con nosotros. Todavía está diciendo ustedes y no habla de nosotros, porque usted no se vincula. Y he escuchado hermanos de años en la iglesia hablando así, porque aún no se siente parte corporal de esto, porque esto no se acepta hasta que no se experimenta entrañablemente. Para uno, la iglesia es parte de su vida. Si yo no puedo prescindir de la iglesia en relación con mi vida. Lo que le pasa a la iglesia me afecta a mí, porque la iglesia es un territorio vital para mí, porque en ella me muevo, en ella vivo, y ella me da territorios de experiencia tan especiales que para mí la iglesia es más cercana que mi propia familia. ¿Sí? Es mucho más cercana que mi propia familia. Y eso pone a rabiar a parte de mi familia. Los pone a rabiar, ¿no? O como el papá que le dice al hijo, mijo, le voy a trasladar su cama a la iglesia para que usted se quede durmiendo allá y que el pastor lo sostenga, porque usted está más allá que acá en la casa. Y es que él encuentra en la iglesia refugio, el círculo de sus cercanos, la disfruta, y cuando llega a la casa, el ambiente que se mueve en la casa, los intereses que mueven la casa, le van terminando extraños, le resultan como extraños, como no vinculados a su claridad experiencial. Y hermanos, ese es el sueño que uno tiene con los creyentes, que coloquen la iglesia por encima de todos sus otros círculos, para que sean capaces de permear sus otros círculos con el poder que reciben dentro de la iglesia, si es que en alguna forma, interesados por nuestra familia, queremos darle lo que nosotros hemos recibido, ¿no es cierto? Pero todo esto es conocimiento. Y les decía que en este texto de Juan, en el capítulo 8, pero capítulo 5, Juan capítulo 5, para el Señor Jesucristo, el verdadero conocimiento no tiene que ver con el simple manejo de los textos bíblicos como elaboración conceptual. Para Él son las experiencias con Dios las que hacen a los hombres expertos en el conocimiento de la revelación, pues solo estos confirman la validez del texto y solo estos le dan validez a una interpretación objetiva. ¿Sí? Miren ustedes Juan capítulo 5. Recuerden esa frase que les dije yo. Me la dio un profesor, un sacerdote. En aquel entonces, los maestros de bachillerato eran muy calificados. Ese señor, mi profesor de filosofía, estaba en quinto bachillerato, que es 10, ¿no? El 10º. Yo tengo que hablar como hablábamos antes, ¿no? Ese señor era una persona con doctorado en filosofía, egresado de la Universidad de Salamanca en España. ¿Se imagina?
era una autoridad en el conocimiento y era mi maestro de filosofía en bachillerato. ¿Ya? Yo me acuerdo que mis maestros de literatura eran escritores. ¿Ya? Mi maestro de música fue el compositor de la música del himno al Valle del Cauca. Y el rector del colegio fue el compositor de la letra del himno al Valle del Cauca. Y mi maestro de literatura era un crítico literario conocido por todos los escritores, llamado, ¿cómo llamaba ese señor? Ese señor hablaba de literatura como conversando y despertó en nosotros el interés por la literatura. No era alguien que cogía libritos a decir, lean estas páginas del libro guía, sino que hablaba alrededor de sus experiencias, de su conocimiento de escritores. Hermanos, mi bachillerato estuvo enriquecido por estímulos de gente muy comprometida con la educación, pero que eran brillantes. ¿Ya? Eso nos está faltando en este tiempo. ¿Ya? Los maestros, un buen número, desgraciadamente son unos sinvergüenzas que no saben nada y todo lo reducen a dar una que otra idea de cositas elementales que saben, porque no inducen, no estimulan, no despiertan el interés por el verdadero conocimiento. Mi maestro de filosofía, un sacerdote que se dio cuenta que yo era católico, que yo era cristiano o evangélico, me decía: Jorge, ustedes los evangélicos son extraordinarios. Y yo pues sacaba pecho. Ustedes son personas fieles, ustedes son personas consistentes con una vida cristiana, ustedes dan ejemplo de vida. Pero el gran problema de ustedes es que ustedes no saben Biblia. Ese es el problema de ustedes, me le decía un teólogo con doctorado en filosofía, se imagina. Y pues claro, yo me sentí ofendido. Y le dije: usted está equivocado, usted no nos conoce, porque si algo sabemos los evangélicos es Biblia. Y póngame, yo le doy citas bíblicas de memoria, textos bíblicos que me sé de memoria. Ustedes los católicos no saben eso. ¿Y saben cómo me cerró la boca? Con un dicho: mi hijo, el que solo Biblia sabe, ni siquiera Biblia sabe. Y le dije yo: explíqueme. Es que usted cita la Biblia, pero usted no sabe el significado. Usted no entiende qué quiere decir eso. Usted cita literalmente el texto y el texto literal no dice nada. Usted tiene que conocer qué hay de fondo en el texto. ¿Ya? Y me sirvió. Y me presionó. Y me tocó mi orgullo evangélico. Y dije yo: hay que aprender Biblia. Solo que al principio creía que era leyendo libros y tiene sentido. Aprendí muchas cosas. Con los años descubrí que la mejor forma de saber Biblia es experimentando las cosas que la Biblia dice que nosotros debemos vivir. Y es eso lo que dice Jesús. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Ve? Cuando en ese Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo le dice a los judíos, a partir del versículo 30, le dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Oigan esto, mi juicio es justo, ¿por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es decir, no estoy interesado en justificar con el texto mis caprichos.
sino que mi verdadero interés es que superando mi manera de vivir, yo termine en una práctica de vida que cumpla la voluntad del Padre, que es el que me ha dado las razones y los criterios que he encontrado en la Escritura. Aleluya. ¿Ve? No es que yo diga, es que la Biblia dice tal cosa para justificar mi manera irresponsable de vivir, sino que yo diga, la Biblia dice tal cosa, ¿cómo elevo mi vida para experimentar eso? ¿Cómo hago yo para ubicar eso en mi práctica cotidiana? Y esa es la enseñanza real de la iglesia. Entiendan, la enseñanza real de la iglesia no es saturarlos de conceptos bíblicos, de argumentos bíblicos, sino trasladarles al sentido práctico de la existencia de ustedes todo lo que la Biblia dice. ¿Ya? Porque en primer lugar ustedes descubren que hay cosas que Dios dice y usted no sabía que Dios las había dicho. Eso ya es un nivel de conocimiento, ¿no es cierto? Yo no sabía que Dios había dicho eso, ahora lo sé. Dios dice esto, por tanto, ya no puedo decir que lo ignoro, porque yo sé que lo dice. Y ahora llega el segundo nivel del conocimiento. ¿Cómo traslado a mi práctica existencial eso que Dios me está diciendo allí? Porque si Dios lo dice y yo creo que es verdad, tengo que convertirlo en algo real en mí. Si yo no logro llevar eso a algo real en mí, todavía eso no tiene sentido para mí. Y yo no puedo decir que eso es verdad. ¿Me han oído lo que estoy diciendo? Yo no puedo decir que es verdad. Sí está en la Biblia, pero no puedo decir que es verdad. ¿Por qué no puedo decir que es verdad? Porque yo no tengo el sentido práctico de eso. Yo no sé eso de dónde me lleva, dónde me ubica. ¿Qué claridades se despiertan en mí a partir de hacer real y vivido eso que en el texto está? Porque desde allí es que debo hablar. ¿Ya? El Señor Jesucristo siempre nos quiso despertar ese nivel de conciencia. No es lo que usted piense, es lo que usted viva. ¿Ya? Y Jesús, cuando hablaba de él, decía las cosas que yo hago. No decía lo que yo les digo, mis conceptos, no. Él no se quedaba simplemente en el concepto, sino lo que yo hago. ¿Ya? Es que lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta, sino que mi Padre que vive en mí, Él está haciendo las obras. Aleluya. Es un sentido práctico. Y hermanos míos, 5 centímetros de práctica son más conocimiento que una milla de información. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? ¿Me están oyendo bien? 5 centímetros de práctica, 5 centímetros es esto. De práctica, de acción vivida, de lo que el texto dice, es más conocimiento que 1609 metros, que es la extensión de una milla, ¿ya? 1609 metros de información. Usted podrá decir, es que yo sé mucho y yo sé más que usted, pues usted tiene 5 centímetros de información y yo tengo 1609 metros de información. Yo le podría decir, usted no sabe más que yo, porque mis 5 centímetros los he convertido en vida y usted sus 1609 metros
no le representan nada en la vida. Solo están metidos en su cabeza, pero su vida no está afectada por eso. Usted no tiene Biblia en su vida. ¿Me está oyendo lo que estoy diciendo? Usted no tiene Biblia en su vida. Usted no, de palabra de Dios usted no tiene nada. Aunque sepa mucha Biblia, ¿ya? Aunque pueda citar textos bíblicos, a usted le hace falta conocimiento. Aleluya. Espero que esto se vuelva una cosa que nos toque de fondo, porque, hermanos míos, ese manejo conceptual de la vida es una cosa terrible. Terrible, terrible. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos, digámoslo así, como confinados en ese territorio donde las ideas vuelan, donde hablamos mucho a partir de cosas que intelectualmente manejamos muy bien, pero nuestra vida está totalmente alejada de eso. Una de las cosas tristes del manejo teológico actual es que un buen número de los teólogos, los buenos teólogos, así los llaman, porque manejan unos conceptos interesantes, no son cristianos. Es decir, no son cristianos por su práctica. Ellos no son cristianos, al punto que viven decepcionados del cristianismo. Pero son teólogos. Son teólogos. ¿Ya? Y hablan con propiedad de su teología. Pero cuando uno va a ver sus vidas, ellos descartan sus vidas. Es la idea triste que uno ve en pastores y en sacerdotes. Manejan el texto como herramienta de trabajo, pero ellos no creen. Eso no lo creen. Un buen número de pastores evangélicos no creen el texto bíblico, solo lo usan. Y saben que lo usan con tanta malicia y con tanta, digámoslo así, burla a la dignidad de la gente, que les cita la Biblia a la gente, los testean todo el tiempo, y cuando digo testear es usar el texto para golpear a la gente, ¿ya? Todo el tiempo, pero ellos no creen en eso, lo usan porque con eso afectan la vida de la gente. Y yo puedo decirles, por conocimiento directo que tengo de las personas, por mi vínculo que he tenido con ellos a lo largo de muchos años, que un buen número de gente exitosa en el manejo religioso no cree en la Biblia, la usa. La usa. Y eso es muy lamentable, porque no conocen la Biblia. Esa es una de las cosas tristes de las posturas de aquellos que elaboran muchas doctrinas y nunca lo confirman con el sentido práctico, y por eso uno les escucha su charlatanería y hacen discursos y elaboraciones y todo lo que uno percibe, porque con el tiempo uno percibe la dimensión del charlatán. Uno lo identifica al rompe el charlatán, porque está elaborando argumentos aquí, argumentos allá, y coge la Biblia, usa los textos de una forma, de otra forma. Y yo les digo a veces a las personas, y las personas a veces se me incomodan, porque yo les digo, es un charlatán. Dice, pero mire que está usando bien la Biblia. No está usando bien la Biblia, es un charlatán. ¿Por qué? Porque no conoce. Si conociera, no hablaría así. Porque el primer elemento del conocimiento de Dios se llama temor a Dios. Ese es el primer elemento. Yo tengo que usar el texto con reverencia. Yo tengo que presentarme ante el texto respetuoso de sus ideas. Vea, yo conozco
un buen número de gente que desde el punto de vista de conceptos no tiene mucho, pero su reverencia frente al texto hace tan respetable su mensaje que aunque lo que está diciendo desde el punto de vista teológico no es muy válido, desde el punto de vista de su vida es muy válido. Habla su vida, no habla cháchara de sus ideas, sino su vida, y eso es suficientemente válido, aunque no llegue a la confirmación de las grandes elaboraciones del conocimiento teológico. Espero que me estén entendiendo. Hay gente que yo he admirado mucho por años en función de esa capacidad de hablar de su vida. La persona que más me impactó en eso y que me devolvió la confianza en el medio evangélico fue el hermano Campo Elías Bernal. Cuando yo escuché al hermano Campo Elías Bernal, a mí me volvió el alma al cuerpo. Yo ya había dejado de creer. Y le digo sinceramente, así era. Yo había dejado de creer. Yo asistía a la Biblia porque mi vínculo social, asistía a la iglesia porque mi vínculo social era muy bonito con la iglesia y gente muy sincera. El pueblo es limpio, ¿ya? Pero cuando uno escuchaba a los líderes, uno sentado allí estaba repitiendo continuamente: es un charlatán, es un charlatán, es un charlatán. Y le perdí interés. Y llegó un momento en que eso me hizo crisis, pero tremenda crisis. Y yo decía, ¿y qué le creo a esto? Hermano, ese señor llegó a Cali como pastor a la iglesia y apenas comencé a escucharlo, desde dónde sacaba él sus mensajes. Y apenas comencé a verle la vida, a verle su sinceridad, su honestidad, a verle su integridad en el manejo de todo, porque me fui acercando mucho. ¿Ya? Me fui acercando, escuchándolo, interesándome por eso. Hermano, eso me regresó la fe. Una sola persona usó Dios para dejarme ver que el Evangelio sí es real. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? ¿Ya? Eso es así. ¿Por qué? Por la vida. Porque yo escuché la Biblia en la práctica existencial de ese señor. No solamente en sus conceptos desde el púlpito, que eran muy solventes, muy claros. Espiritualmente era muy práctico, su enseñanza era muy práctica, ¿ya? Sino porque vi que correspondía a lo que él era. Exactamente lo que él era. Él hablaba desde su propia vida. Y dije yo, eso es el Evangelio, y veo que sí es cierto. Y veo que se puede vivir con mucha altura todo esto, porque gran parte de lo que yo había escuchado era un cuento. Mucho cuento. Lo que el texto de Pablo lo manifiesta como volver a las fábulas, a las historietas, a las elaboraciones conceptuales de ideas carentes de vivencia, carentes de confirmación. Hermanos míos, esa es la idea de Jesús, ¿ya? No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Interesante, ¿no? ¿Ya? Yo necesito que otro confirme que lo que estoy diciendo yo es verdad. ¿Y por qué otro lo tiene que confirmar? ¿Por qué? Porque el otro sabe más que yo. Porque me conoce, porque me ve, porque puede decir eso que él dice es verdad porque él vive así.
porque él se está moviendo a ese nivel, porque esa es su experiencia. Y por eso él quiere decirle a los judíos que él no es la confirmación de lo que él dice, aunque si lo conocieran, podrían decir, esto es cierto. Pero como no lo conocen, entonces que reciban el testimonio de lo que otro puede testificar acerca de él. Pero el otro tiene que ser alguien que objetivamente lo conozca, porque cualquier charlatán confirma a otro charlatán. Y eso es lo que él les dice. Miren ustedes cómo él lo expresa en sus términos. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Fíjese que no dice testimonio de lo que yo digo, sino acerca de mí, de lo que yo soy. Aleluya. ¿Ve? Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Por qué sabe que eso es cierto? Porque yo sé lo que vivo. Yo sé en dónde estoy. Yo sé cómo estoy viviendo, cómo estoy practicando todo esto. De modo que si alguien fidedigno viene y da testimonio de mí, yo sé que esa persona que da testimonio, es decir, cuando dice da testimonio, confirma que lo que yo estoy diciendo es cierto. Esa persona lo está haciendo objetivamente porque yo sé que eso es cierto, porque así vivo yo. Yo podría decir, es cierto, pero como no vale lo que yo diga, que lo diga otro. Que lo diga otro. ¿Va quedando claro, hermanos míos? ¿Podríamos nosotros hablar así? ¿Podríamos nosotros decirle a uno de los hijos nuestros, mijo, yo tengo que dar un testimonio en la iglesia, pero como yo necesito certificación, ¿por qué no va usted y da testimonio acerca de mí? Más bien usted le dice, mijo, yo voy a hablar, pero usted, calladito, calladito, no se le vaya a ocurrir soltar algo que venga a poner contraste al testimonio que yo estoy dando, ¿no es cierto? ¿Ya? Es algo muy triste, pero es muy probable que muchas cosas sean así. Y que una de las razones por las que no nos ganamos la familia no es porque la familia sea dura, porque la familia sea difícil, porque la familia sea terriblemente mundana. No, eso no importa lo mundano que sea la gente. Lo que pasa es que la gente nos conoce y dice, ¿de qué habla él? ¿De qué habla ella? Porque eso que sale de la boca de él no corresponde a lo que él vive. Él es un cuento. Yo por eso no creo en eso. Yo hace mucho tiempo le perdí el interés a eso. Yo tenía hasta motivación, pero apenas comencé a ver a mi papá, apenas comencé a ver a mi mamá, apenas comencé a mirar la conducta de mi tía, que es una creyente de esas muy famosas en su iglesia. Apenas me di cuenta cómo es ella, dije yo no creo en eso. A mí no me hablen de eso, que yo no creo en eso. Y de hecho es así. Y hay mucha gente con un nivel refractario, con un nivel de vivencia refractaria. Es decir, usted les habla del evangelio y lo rechazan frontalmente porque todo lo que ellos conocen a través de sus vínculos con gente llamada cristiana es una cosa fea, ¿ya? Y eso, hermanos, es triste y eso es lamentable. Uno quisiera decirle, no mire a esa gente, pero ¿cómo hace uno para decirle, no mire a estos y a estos sí, cuando todos se identifican como creyentes y hablan y testifican y manifiestan una cantidad de cosas que uno dice, ese hermano es la machera? Y es la machera de la mentira, porque nada de lo que está diciendo tiene que ver directamente con la vida suya. Pues claro, lo mejor que podrían hacer esas personas es quedarse calladas.
A veces yo le he dicho a personas, yo le dije a un muchacho hace algunos años, yo aprecio de usted un aspecto sincero. Es que usted en sus compañeros de estudio no ha dado información de que usted asiste a la iglesia. Por favor, no lo vaya a hacer. No lo vaya a hacer. Y usted se muestra como una persona común y corriente porque eso es usted. No diga que usted está en la iglesia y no invite gente usted a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que si los invita a la iglesia ya los previene. Porque si usted que los invita es como es, usted va a decir, allá no voy. Porque esa gente es así, así, así como lo identifican a usted. ¿Me están oyendo? Eso, hermanos, yo me acuerdo que en tiempos pasados, por allá por la década del 60, uno solo tenía que hablar, salía al parque a hacer un culto evangelístico y era como esos ríos abundantes en peces que uno tira el anzuelo y siempre saca. Eran épocas en que el evangelio pesaba tanto por el testimonio limpio de la gente, que la gente escuchaba y tomaba decisiones, y eran decisiones en un parque. Pasaban adelante, se arrodillaban y de allí en adelante seguían marchando con el Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaban tocados por las grandes verdades del evangelio, que no eran simplemente informaciones, sino el testimonio de la vida de la gente que ellos conocían. Hoy día, hermanos míos, es una cosa brava uno poder llevar a una persona a entender que esto es real, porque la nube de testigos que tienen, en el sentido negativo, es monstruosa y les quitan a ellos todas las oportunidades para tratar de interpretar la validez de este conocimiento. Y eso es muy triste, eso es muy lamentable. Entonces vean que esa idea de Jesús es interesante. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Y cuál fue el testimonio que dio Juan? De que Jesús era el enviado de Dios. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Mas digo esto, que recibo el testimonio de Juan, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre, ¿qué? Me ha enviado. Las obras testifican. ¿De dónde vengo yo? ¿Quién me envió a mí? Ahora él dice, yo testimonio de hombres no recibo. ¿Por qué? Porque los hombres dan testimonio sincero pero sentimental. ¿No es cierto? Y hasta tendría sentido porque el testimonio de Juan fue verdadero y Dios lo colocó como testigo del ministerio de Cristo Jesús para abrirle paso. Pero miren ustedes que Jesús dice, es que el punto es el peligro de que la gente dé testimonio desde un territorio equivocado. Y de buena fe se puede dar testimonio de un territorio equivocado, pero algo que nunca se equivocará acerca de usted y acerca de mí son las obras que nosotros hacemos. Eso no se equivoca. ¿Quién es usted? Lo confirman sus obras. Aleluya. Lo confirman sus obras. ¿Ya? ¿Qué nivel de experiencia espiritual tiene? Eso usted lo
refleja en su cotidianidad. No hay manera de equivocarse con usted y conmigo. Jesús lo dijo en unos términos mucho más significativos con una figura, metafórica, ¿no? Dice él, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Ustedes no pueden esperar que un mal árbol dé un buen fruto, ¿verdad? Ustedes no pueden esperar que un árbol dé fruto de algo que no es. Esperen siempre el fruto que corresponde al árbol, de modo que cuando aparece el fruto, ustedes pueden juzgar al árbol y decir, este no es un árbol de limón. A veces nuestra ignorancia del campo es tanta que hacemos la pregunta, vemos el palito creciendo, el arbolito creciendo y decimos, ¿será limón? ¿Será naranjo? ¿Será limón? Y uno dice, ay Dios mío, ¿cuánta falta hace que los saquen al campo y que los lleven a ver arbolitos con más frecuencia y que puedan distinguir, ¿es limón o es naranjo? Peor es que diga que es zapote. Posiblemente es zapote. ¿Por qué? Porque aquí abajo de él hay un zapote. Debe ser una fruta que se cayó del árbol. ¿Usted no ve que eso es un naranjo? Ah, es un naranjo. ¿Por qué? Porque los naranjos confirman que son naranjos produciendo ¿qué? Naranjas. Por sus frutos los conoceréis. ¿De qué me habla usted si el fruto que da usted es totalmente opuesto a lo que dice el texto bíblico? Si lo que dice la Biblia es verdad, usted es un mentiroso. Pero si lo que usted dice es verdad con su vida, la Biblia es falsa. ¿Ya? La Biblia está equivocada. Entonces, vean ustedes, hermanos míos, que esto es un territorio de fondo, de conocimiento. Uno no se puede engañar. Uno no se puede engañar. Es que a mí me dicen, él es cristiano. ¿Por qué dice que es cristiano? Porque me dijo Dios le bendiga. Seguro que esas son expresiones que se han escuchado en la iglesia. Parece que él es de la iglesia, ¿no? Él es de la iglesia porque apenas me vio, me dijo Dios le bendiga, hermano. Cuando usted debió decirle, mi hijo, ni de primo. Ni de primo lo soporto. ¿Por qué? Porque usted no vive esto. A usted esto no le llama la atención. Usted no es mi hermano. Porque usted no tiene el mismo padre que yo tengo. Porque mis hermanos se distinguen en su forma de vivir. Mis hermanos se distinguen en su forma de pensar. Esto es una vivencia. Esto no son unos conceptos. Uy, sí, él es cristiano porque me habló de la Biblia. ¿Cómo sabe ese señor? Yo a veces a los hermanos los veo así como todos impresionados, ¿no? Les llega alguien y comienza a hablarle de textos bíblicos y a citarles la Biblia. Uy, esa es una... Y les abren la puerta, ¿no? Sin saber el demonio que es esa persona. Porque no conocen la vida de la gente. Y sería bueno que antes que hacer un juicio de valores, ustedes pudieran descubrir qué conocimiento real hay allí, qué práctica de vida hay allí, qué actitudes hay, qué cosas ustedes pueden ver que confirmen en ellos que la Biblia en ellos tiene un lugar, que la palabra de Dios tiene vigencia en el interior de sus vidas. Hermanos míos, eso es así. La Biblia es un territorio de poder. Y cuando uno se deja tocar por esto y se va metiendo
seriamente en esta manera de pensar y en esta manera de vivir, los resultados se hacen evidentes. El fruto aparece y quien conozca podrá decir de usted, dando testimonio, que usted es alguien que ha conocido la verdad. Usted es alguien que ha conocido el Evangelio, que usted es alguien que se identifica como hijo de Dios. Aleluya. ¿Estoy hablando claro? En la medida en que usted va avanzando en esto, insisto en esa idea, en la medida en que usted va avanzando en esto, cuando usted oye hablar a la gente de la Biblia, usted va confirmando en su manera de hablar, en su discurso, en sus posturas de pensamiento, usted va descubriendo quién tiene conocimiento y quién no, y no porque le hable de detalles bíblicos, bien elaborados, porque pues la mayoría de nosotros no tiene esa capacidad para hacer ese juicio, pero usted sí descubre cuánto impacto ha producido la palabra en la vida de alguien. Y usted lo identifica oyéndolo hablar de Dios, oyéndolo hablar de Cristo, oyéndolo hablar de la Biblia, y usted en la actitud, en la postura, en la manera como la persona actúa en las cosas básicas en relación con el conocimiento del texto, usted dice, este no es, esta no es. ¿No? Hay gente que me ha venido aquí y me pide cita, y cuando comienzo a escucharlos, hermanos, me entra ese tipo de ansiedad, de fastidio. Le digo, a veces tengo que decirle, no siga más, no me diga más acerca de eso, porque usted es un charlatán. Así se lo digo. Y es para que se molesten, ¿no? Como dice la gente en su espíritu cariador, para que la pinte como quiera. Porque me molesta enormemente que le vean la cara a uno y lo vengan a babosear con el uso del texto en un sentido donde uno sabe que están tratando de impresionar alrededor de lo que no tiene. Y entonces yo le tengo que decir, vea, con todo respeto, usted no conoce la Biblia. Usted está hablando de lo que no conoce. Y yo le aseguro que si usted se dispone, Dios lo puede salvar. Y Dios quiere salvarlo. Pero no me diga usted que usted es un cristiano, porque usted no es un cristiano. Y dígame qué quiere de mí, a ver en qué le puedo servir, si le puedo servir. Pero no me hable así. No me hable así porque me ofende. Y he tenido que hablar con personas así, a veces de la misma iglesia, en otros lugares. Yo digo, me parece que usted está confundiéndome. Gente que dice que tiene 10, 15 años de ser cristiano. Yo digo, usted me está confundiendo. Porque usted cree que usted a mí me va a convencer con ese discurso. Ese discurso no es de creyente de 10 años. Ese discurso no es de un creyente. Y me parece que usted necesita convertirse, porque me parece que usted está usando este medio para fines suyos. Tengo que ir donde el pastor y decirle, ojo con esa persona. La persona no es cristiana. Y los está usando, y los va a usar, y les va a sacar provecho. Porque el que hace eso, saca provecho. Lo hace para sacar provecho. ¿Me están oyendo, hermanos míos? ¿Por qué? Porque ese es un discernimiento que se tiene que alcanzar. Discernimiento de espíritu.
discernimiento de claridad, discernimiento de conocimiento. Y yo conozco gente muy sencilla, pero es que son muy sencillos. En el dicho práctico no saben nada, pero cuando hablan uno dice, es un cristiano. Ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Y está hablando de lo que tiene y no debe tener mucha cosa, mucha información, pero tiene una claridad en el conocimiento que, hermanos míos, estimula, despierta un interés relacional. Uno descubre que esa persona abre puertas de acercamiento porque está actuando desde la sinceridad de su corazón. Eso es discernimiento de espíritu. Somos muchas veces engañados, somos, hermanos míos, somos tomados por sorpresa porque no somos capaces de identificar nada. Con 2 o 3 versículos nos dejan allí convencidos de que están en el cuento cuando no están en nada. ¿Por qué? Porque uno tiene que identificar el mínimo nivel experiencial de la gente, el mínimo nivel de experiencia de la gente. Hay gente que está con nosotros hace mucho tiempo, pero no tiene ninguna experiencia con esto, porque siempre ha sido marginal. Mucha gente seguía a Jesús, pero nunca se le acercaron lo suficiente, siempre es a la distancia. Y caminaron con Jesús como los apóstoles, pero cuando veían que el asunto comprometía demasiado, ellos se iban distanciando y de lejos lo seguían, de lejos lo seguían. Y Jesús sabía de mucha gente que a lo largo de sus 3 años de ministerio lo siguió, recibió su información, pero no fue impactada con su conocimiento porque nunca estuvieron dispuestos a renunciar a los intereses de ellos por aceptar los presupuestos que les enseñaba Jesús. Esto dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Ya? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No me diga que usted es mi discípulo porque me viene siguiendo hace 2 años, pero de lejos. Usted no está en mis palabras, usted no está interesado en someter a su vida al régimen de la vida mía. Usted no camina conmigo porque a usted le resulta difícil aceptar estos presupuestos como reales presupuestos para su vida. Usted no es mi discípulo. Usted no es mi discípulo porque usted no vive de ninguna manera este nivel de compromiso existencial que adquieren los que me siguen. Si ustedes permanecen en mis palabras, van a ser mis discípulos. Y entonces conocerán la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. La liberación es un efecto del conocimiento. ¿Me entienden? Conocimiento, es decir, una práctica existencial de la verdad. Hermanos, el que está enseñado a la verdad encuentra el error al rompe. ¿Me oyeron? El que está, digámoslo así, disciplinado en la verdad, y eso es crianza. Hermanos, eso es crianza. La crianza de la verdad a veces debiera, es decir, por principio debiera darse en la misma casa, desde que el niño comienza a crecer. Es la verdad y solo la verdad, sometidos al régimen de la verdad. ¿Ya? Yo me acuerdo que este señor que fue alcalde de Bogotá, candidato a la presidencia de Colombia, este señor Mocus, Antana Mocus, decía, la crianza que a mí me dieron fue una crianza bajo el régimen de la verdad. Y una de las primeras cosas que me enseñaron mis mayores es que yo debía hablar poco para quedar metido solo en el compromiso de la veracidad de mi argumento.
Decía él, en mi casa no me permitían que yo discursara de cosas que yo no conocía. ¿Ya? Y entonces todo el tiempo me exigían que yo estuviera metido en territorios de principios, de valores, objetivos. Y cuando uno ve la vida de ese señor, nosotros no podemos decir que él es un cristiano, pero cuando uno ve la vida de ese señor, usted ve la vida de un hombre recto, de un hombre honesto. Ahora, ¿qué fue lo que él vio? ¿Qué es lo que alcanzó a entender? Eso no lo vamos a discutir aquí. Pero que cuando él hablaba, uno entendía que estaba hablando una persona que no engañaba, una persona que era sincera en lo que, o es sincera en lo que maneja. Cuando él tomaba posiciones, eran posiciones objetivas con la claridad que él tenía. Hermanos, claro que sí. Gente criada en la verdad. De hecho, son personas que frente a su verdad descubren el error al rompe. ¿Ve? Descubren el error al rompe. Y no son engañados, no son manipulados, no son manoseados. ¿Ya? No hay trucos para seducirlos. ¿Por qué? Porque tienen disciplina, porque viven, porque actúan consecuentes con una claridad que tienen y se la juegan totalmente por eso. Estamos frente a las palabras de Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 5. Dejemos allí. ¿Tiene sentido lo que he dicho? ¿Es necesario eso? Hermanos, vamos a vencer la tentación de ser tan cuenteros. ¿Me oyeron? De ser tan cuenteros. Mucho cuento. Tengo que decir respecto de mi iglesia, con todo lo que hemos avanzado, porque yo sé que hemos avanzado mucho en la bendición de Dios, pero todavía escucho mucho cuento, pero es mucho, ¿ya? Es mucho cuento, mucha evasión, mucho descompromiso, mucha falta de lealtad a los principios, a los valores de fondo, mucha superficialidad, ¿ya? Un juego de mucha apariencia, demasiada apariencia. ¿Me están oyendo? Mucho de eso. Y créanme, en la práctica fastidia, pero más que fastidio es dolor. Mucho dolor se va produciendo cuando uno ve a la gente todavía tan enredada alrededor del cuento, alrededor de las fábulas, de las ideas que se pregonan al estilo de mucho pregón, de mucho discurso. Y eso que aquí contamos con una ventaja. Aquí en Santander contamos con una ventaja. Aquí el santanderiano es más frontal, más directo. Eso es de las cosas que cuando me trasladaron acá dijeron, eso a usted rápido lo van a aburrir esos santanderianos. Y es de las cosas que más me ha gustado, porque yo los aprecio a ustedes así, ¿ya? Porque disfruto el hecho de que sean frontales, pero su frontalidad no me engaña, porque sí son frontales y dicen que yo soy muy sincero. Son sinceros para decir las cosas que quieren decir para sus antojos, pero no son sinceros para reconocer cosas de fondo que deben reconocer. Y esa es la sinceridad que yo quiero que comience a aflorar en medio nuestro. No soporto tanto discurso. La iglesia aquí no es muy discursadora. Yo escucho en muchos otros lugares
mucho cuento, mucho hablar y mucho vacío de contenido. Y entonces, eso sí es feo. Pero todavía estamos en pañales respecto del conocimiento verdadero. ¿Está claro? Respecto al conocimiento verdadero. Hay que hablar de lo que conocemos, de lo que sabemos, de eso hablamos. ¿Ya? Y Jesús dice, y ustedes no reciben mi testimonio, porque yo no estoy hablando cuentos que me invento, yo estoy hablando lo que conozco, lo que yo sé, de eso hablo. Y cuando dice yo sé, es porque tengo experiencia. El problema es que viene otro y les echa un cuento y a ese sí le creen, porque él les adorna el cuento y se los presenta elegante, se los presenta bonito y ustedes le creen. Pero a mí, hombre que les ha dicho la verdad todo el tiempo, a mí no me creen. Eso dice Jesús. Entonces, hermanos míos, que Dios nos ayude a meternos en el conocimiento de la verdad, en la objetividad. Pónganse de pie, por favor. ¿Cuánto sabe usted? Esa es la pregunta que usted va a hacer de aquí en adelante. ¿Qué tanto conocimiento tiene? Y de pronto a veces, si somos honestos, tenemos que decir, yo soy un analfabeta. ¿Y por qué dice eso? Porque yo no sé nada. ¿Y por qué dice eso? Porque yo no vivo nada. Yo no vivo nada. Honestamente, yo no vivo nada. A veces el dolor que uno siente es que la gente se queja de todo el mundo, pero no se quejan de ellos mismos, de la limitante que tienen ellos mismos. Y por otro lado, a veces tenemos facilidad para criticar la vida de los otros, pero no somos capaces de ver el cúmulo de errores existenciales que nosotros tenemos, frente a los cuales, hermanos, el conocimiento de la Biblia en nosotros es ignorancia total. ¿Usted qué sabe de tal cosa? No, en la iglesia nos han hablado así de eso, no, pero ¿usted qué sabe? Pues bueno, yo sé lo que en la iglesia me han dicho. No, usted no sabe lo que en la iglesia le han dicho. Usted sabe lo que usted ha vivido. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? O el hermano líder, que cuando un hermano recién llegado estaba emocionado diciendo, uy, esta palabra sí es una palabra interesantísima, porque esto me ayuda a entender esto y esto, y el experto líder le dice, de eso nosotros sabemos hace mucho tiempo. Eso lo sabemos nosotros, de eso nos hablaron hace mucho tiempo. Y entonces ese creyente recién llegado viene y me busca y me dice, pastor, estoy triste, porque fulano de tal me dijo que él sabía de esto hace mucho tiempo y por qué sigue siendo el mismo de siempre. Y entonces yo le dije, porque él no sabe. Es que él no sabe nada. Él tiene información sobre eso, pero él no sabe nada. Espero que usted sí sea alguien que aprenda y viva esto y pueda dar testimonio diciendo, yo conozco de esto porque lo he vivido. Gloria a Dios. Padre eterno, ayúdanos. Estamos urgidos de esta claridad, Señor. Necesitados para llegar a entender estas cosas de la manera ideal como debemos entenderlas. Ayúdanos, Señor, a ubicarnos de una manera objetiva y práctica en esta condición de conocimiento. Despierta en nosotros esta sensibilidad para actuar consecuentes con lo que debemos nosotros vivir a la altura de la claridad de tu verdad que hace mella en nuestra existencia y cambia nuestra estructura de ser.
Bendícenos entonces con esa sabiduría que se requiere para vivir a la altura de lo que podemos entender de tu palabra, para que se convierta en un verdadero conocimiento. Bendice a mis hermanos en sus limitaciones, en sus afectaciones, Señor, para que encuentren respuestas en este conocimiento de tu verdad, este despertar de sensibilidad ante tus razones poderosas que los mueven, Señor, a actuar de la manera válida como deben actuar en este mundo. En el nombre de Jesucristo te agradezco entonces los logros que se alcanzan en la vida nuestra por la claridad de tu verdad, tocando nuestra existencia, Señor. Bendice a los hermanos que van encontrando dificultades para llevar a la práctica las cosas. Ayúdalos, Señor, a entender los caminos, a conocer los caminos verdaderos que los va conduciendo hacia el encuentro con la realidad de tu verdad. En el nombre de Jesucristo el Señor. Gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén. Hermanos míos, mucho por saber, mucho por conocer. No se angustie, esfuércese. Y en esta semana le pongo un reto. Adquiera un conocimiento sencillo, cualquiera. A la luz de la palabra usted diga, yo no vivo esto, entonces voy a vivirlo. Y en una semana impacte su vida con un conocimiento nuevo, es decir, con una práctica de vida basada en la revelación de Dios. ¿Ha quedado claro? Que Dios nos ayude. Dios les bendiga. Salúdense.